Santiago Niño, buenas tardes. Carlas, buenas tardes, ¿qué tal? Santiago? Roberto, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Bueno, oye, falta nada, apenas un cuarto de hora para la votación en el Congreso de los Diputados, aunque el debate todavía continúa a esta hora, y yo ya quería, en fin, antes de que adelantara la votación, preguntarte, en fin, pedirte una mirada sobre la parte económica de esta discusión política, porque, en fin, hemos escuchado muchas cosas en estos 2 días, si son tiempos de acción, que sí, que seguramente lo son, que si se acaba la etapa de Rajoy, que si hay que cambiar políticas, derogar reformas o no derogarlos, o no derogarlas, que si hay que aplicar políticas activas de empleo. Todos son un poco genéricos, pero ¿cuál sería el plan, Santiago? A ver, si alguien te preguntara, de toda la gente que está hablando en la tribuna de oradores y tal, ¿cuál sería el plan? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos hacer, económicamente hablando? Bueno, es que aquí está. A ver, mira, ayer el señor Sánchez, bueno, pues fue su turno y explicó un poco pues su película, lo cual me parece muy bien. O sea, es decir, me parece además que no tenía tiempo ilimitado, ¿no? Entonces, fantástico, o sea, nada que decir. Lo que pasa es que hoy yo entiendo que los demás grupos tenían que haberle, para mí, hecho una pregunta crucial. Aquello que usted dijo, ¿cómo lo va a hacer? Aquello que otra cosa que usted dijo, ¿cómo lo va a hacer? Claro. Y nadie ha preguntado cómo, al menos, no sé, yo he visto retazos y nadie preguntaba cómo. Bueno, pues no lo has visto ni tú ni Montoro, al que hemos escuchado al ministro precisamente afear, reprochar, criticar a todos, al candidato y al resto, a no dar ni un número. Ni uno, ¿no? Entre ayer y hoy. Bueno, entonces, claro, a mí me sorprende muchísimo porque a ver, en base a lo que ayer dijo el señor Sánchez y hoy han dicho todos los señores líderes de los demás partidos, mañana se va a tener que votar. Van a tener que votar los representantes del pueblo español. Entonces, claro, a ver, entiendo yo que alguien tiene que haber preguntado cómo y el señor Sánchez haber respondido. Y entonces mañana los periódicos haber sacado una serie de conclusiones. No sé, vamos. Sobre todo porque si esto es la presentación, como parece, ¿no?, de un programa de gobierno o de un programa de quiero gobernar, que es un matiz un poco distinto, algunas propuestas deberían llevar incorporada, no sé si una memoria económica es muy ambicioso, pero sí un cálculo aproximado. Ayer habló Pedro Sánchez de un plan de choque para crear empleo, para no resignarse a esas tasas de parados que tenemos en España. Bueno, pues eso necesita, además lo comentamos, recuerdo en directo en la transmisión, necesita algún tipo de concreción económica, porque es que si no, efectivamente, o el déficit, un calendario con Bruselas, vale, muy bien. ¿De cuántos puntos porcentuales estamos hablando? ¿O de cuántos meses o años de demora? Yo qué sé. Pero sí estamos un poco en el terreno. Ese sería el titular, ¿no? Que en la cosa económica, en la política económica del que hay que hacer, este debate ha sobrevolado un poco los grandes problemas, pero no ha hincado el diente en los números, que al final es lo que hace la economía, ¿no? A ver, es lo que te decía, o sea, a mí me parece muy bien que haya salido a relucir el general Millán Astray, o sea, si lo han querido sacar, pues me parece muy bien, pero insisto, es que no hay ni un solo razonamiento económico apoyado, como tú has comentado, con una base numérica, ¿no? Entonces, es todo, o sea, de la misma forma que el papel lo soporta todo, sí. Un micro también, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, bueno, a mí esto lo he encontrado a faltar, sinceramente. Oye, datos del paro que se han publicado hoy, pero más que los datos del paro, que también los podemos comentar, interpretación que ya por segundo mes consecutivo se hace desde el Gobierno, desde el Ministerio de Trabajo. La inestabilidad está afectando negativamente al empleo. ¿Esto es así? ¿O puede interpretarse así? En tan corto plazo de tiempo, quiero decir, ¿eh? A ver, Carlas, esto, como dicen los franceses, bajo mi punto de vista, es una boutade completamente. A ver, cuando en España teníamos en el año 2014 un paro del 23%, en teoría había una estabilidad absoluta porque el gobierno era un gobierno de mayoría absoluta y el paro estaba donde estaba. Ahora, según datos publicados esta mañana por Eurostat, España tiene en datos desestacionalizados una tasa de paro del 20,5%. Sí. El segundo paro con más alto después de Grecia. Entonces, a ver, que no digan que la inestabilidad está afectando al paro, porque antes, insisto, con un gobierno de mayoría absoluta había más paro del que hay ahora. Yo lo que creo que tendría que entrarse, porque claro, esto vincula con los datos que han salido hoy del paro registrado.
demostrado. Sí. Claro, a ver, que esto ya lo hemos dicho aquí varias veces. Yo creo que tendríamos que empezar a hablar, que tendría que empezarse a hablar de la calidad del empleo que se está creando, que el paro está descendiendo porque la población activa está disminuyendo, inmigrantes que regresan a sus países de orígenes y jóvenes que se van, españoles que se van al extranjero. Yo conozco algunos que se han ido, y de esto no se está hablando. Y de esto no se ha hablado tampoco, vuelvo al debate de esta mañana. Entonces, claro, el tema de la inestabilidad... A ver, vamos a ver, la inversión extranjera. La inversión extranjera, es verdad que se han retirado capitales de España, eso es cierto. Se han retirado capitales, muchos que estaban en bolsa, etcétera, etcétera, pero la inversión extranjera directa está aumentando en España, con lo cual la prima de riesgo no ha aumentado significativamente, excepto en aquella semana que hubo un hundimiento de los mercados por el precio del petróleo. Yo no calificaría que España esté viviendo actualmente un momento de inestabilidad política porque se están pagando los intereses de la deuda. Vamos, yo diría esto, me parece. Oye, y volviendo, sin dejarlo del paro y el empleo, y volviendo a lo del plan de choque un momentito, en fin, por utilizar esa figura, ¿sería posible en 4 años reducir en varios puntos el nivel de paro que tenemos en España? No. ¿Existiría algún tipo de plan, no sé, que es un plan de choque, de medidas concretas, no sé, yacimientos de empleo mejor explotados? ¿Existiría alguna alternativa para en 4 años rebajar, no sé, 7 puntos la tasa de paro? Una cosa, cuando dices rebajar, claro, esto yo te he contestado muy rápido, te he contestado no. Pero a ver, crear empleo, pero ¿qué tipo de empleo? No, empleo digno. O sea, es decir, un empleo con contrato indefinido a tiempo completo. Bueno, por lo menos con esa modalidad de que durante los 2 primeros años aumente la cuantía del despido, sobre todo en el segundo, y sea una puerta abierta para convertirse en indefinidos. Claro. Yo creo que no. No lo ves. Yo creo que no, pero por una razón muy simple. Es decir, la vía del empleo público evidentemente está cerrada porque eso significa más gasto público y España tiene que reducir su déficit, pues este año 9.000 millones y el año que viene pues ya veremos en cuánto, ¿no? O sea, la vía del empleo público está cerrada y la vía del empleo privado, claro, una empresa contrata gente cuando la necesita. O sea, a mí esto, por ejemplo, me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que resulta que la legislación laboral en España está anticuada y hay que cambiarla. Caramba, con una mucho más anticuada que la que tenemos ahora, España ha llegado a una tasa de paro del 8%, con lo cual algo no cuadra, ¿no? Entonces, yo no veo que España, y menos en un horizonte de 4 años, pueda generar unos yacimientos de empleo que evidentemente absorban nada menos que 7 puntos de paro, ¿no? Que 7 puntos de paro, pues estamos hablando de ¿cuánto? Estamos hablando de 2 millones de personas casi, ¿no? O sea, que tú crees que influye... No tanto, ¿no? 700.000 personas. Los números son tuyos, ¿eh? Entonces, claro, yo no lo lo veo. Claro. O sea, que tú crees que influye más, que tiene mucho más peso la evolución de la economía, del marco general, de ¿no? macro, etcétera, más incluso que el marco legal. Sí, a ver, es que el marco legal, lo único que va a hacer, en primer lugar, es recoger lo que nos digan en Bruselas y en Frankfurt que tenemos que hacer. Esto de entrada. Es decir, cuando en Bruselas nos digan, oiga, al nuevo gobierno que le digan, que le diga al nuevo gobierno, oiga, tiene usted que reducir el déficit, entonces España tendrá que rehacer el presupuesto y a partir de aquí tendrá que subir impuestos y reducir gasto. Entonces, claro, esto va a determinar una serie de cosas, y entre ellas un marco legal. Entonces, claro, lo único que hace el marco legal es reflejar una realidad, insisto, que nos han dictado. Y las empresas se tendrán que adaptar a esta realidad. Otra cosa, claro, que esto ya es entrar en el terreno de lo fantástico. Ya. Es que cambiemos la definición de paro, por ejemplo. Entonces, claro, sí. Vale. Entonces, si entramos en esa dinámica, pues puede salir cualquier cosa, evidentemente. Vale. Muy bien. Hasta la próxima semana. Hasta luego.